Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a comenzar en esta noche nuestro estudio que hemos venido tratando, que hemos venido compartiendo acerca de la autoridad de Dios. Este es un principio fundamental de la fe cristiana y lo hemos venido trabajando desde una perspectiva bíblica, lo que realmente es el mensaje de la autoridad en la Escritura y cómo en el diseño de la creación se ha establecido, cómo el Padre lo ha determinado desde antes de la fundación del mundo para que todas las cosas estén sujetas a la autoridad de Dios. Así es de que hoy nos toca hablar de los dos reinos. Los dos reinos que es la manifestación de la autoridad de Dios y la ausencia del reino de Dios. Los dos reinos son entendidos no como solamente la lucha eterna entre el bien y el mal que se plantea filosóficamente, se plantea religiosamente, sino como el diseño original del gobierno de Dios por sobre todas las cosas. Y esta lucha constante no entre solamente el bien y el mal per se, sino la lucha entre el establecimiento de la justicia de Dios en la creación, ¿verdad?, que va a apabullar, que va a aplastar toda injusticia. Por lo tanto, cuando yo hablo de dos reinos, le voy a dar mucho más peso al reino de Dios. No estamos equiparando al reino de Dios a la misma potencia, o mejor dicho, no estamos equiparando al reino de las tinieblas, al reino de muerte, al reino de Satanás, a la misma potencia de Dios. Por supuesto que no. ¿Por qué? Pues porque Dios no puede rebajarse tanto. El reino de Satanás no está a la altura del reino de Dios. Si ustedes recuerdan, en grandes filosofías orientales y en la mayor parte de algunas filosofías y religiones, se maneja una dualidad entre el bien y el mal, representado de diferentes maneras, pero esta dualidad se ha hecho creer que el bien y el mal son dos fuerzas antagónicas que tienen el mismo poder, que tienen la misma influencia, solamente que de sentido contrario, lo cual equipara a ambos reinos en una misma altura, en una misma posición. Y el libro de Ezequiel es muy claro en decir que cuando Satanás se eleva y peca, el libro de Isaías, capítulo 14, va a hablar de que Satanás quiere llegar, ser semejante al Altísimo. Y ser semejante implicaría que entonces ciertamente el bien y el mal tienen la misma fuerza. Hay diferentes símbolos, como el símbolo del yin yang, que habla de esa dualidad y que debe de estar en equilibrio para que se pueda, establecer el orden en el universo. Por lo tanto, no estoy hablando de que sea igual, no, para nada es igual, ¿sí? Que el enemigo no nos quiere engañar de que es igual, no, para nada es igual. Cuando yo hablo de dos reinos, hablo de el gobierno de Dios y la ausencia del gobierno de Dios. Entonces, yo puedo entender que el reino de Dios está por encima, es el origen de todas las cosas, todo está sujeto a él, y mediante el reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios, va a establecerse sobre el universo coherencia, es decir, orden. El universo va a existir, va a subsistir y va a tener coherencia u orden por medio del reino de Dios. Todo lo que está fuera del reino de Dios, lo único que va a provocar es desorden. Y todo desorden entonces va a generar caos porque está sometido a un no gobierno, es decir, está en la anarquía, está en la rebelión. Ciertamente tú y yo sabemos que está sujeto o está esclavizado por el reino de tinieblas, porque sabemos que Satanás un día se revela. No quiero adelantar mucho esto porque vamos a hablar
justamente cuando hablemos del reino de las tinieblas y hablemos de los atentados en contra de la autoridad y del reino de Dios, entonces vamos a hablar de todo esto, de Satanás, de su rebelión. Pero bástenos saber que en la eternidad hubo una rebelión cuando Dios creó los seres angélicos y hubo un ser que se rebela y que genera un caos en el universo. Por lo tanto, Génesis capítulo 1 nos va a dar cuenta de ese caos. Génesis 1:3 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada significa sin forma, amorfa, pero vacía significa sin propósito. Quedó inutilizable, quedó inutilizada, ¿sí? Es decir, que quedó frustrada, quedó totalmente dañada y que no tenía una función, es decir, para lo cual fue creada no funcionaba. Entonces, el universo, su existencia y su coherencia, es decir, el orden, está sujeto, está supeditado al reino de Dios. De otra manera, las cosas no pueden existir. Esto es sumamente importante porque todas las cosas están sujetas a Él. Ven conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y Colosenses en su capítulo 1, que son de los pasajes que hemos tratado con anterioridad y que vamos a seguir trabajando, porque son pasajes claves. Colosenses 1, hablando de Cristo en su preexistencia y como el creador de todas las cosas, dice: Él es la imagen, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él existen. Todas las cosas por Él existen. Entonces, todo está sujeto al reino de Dios. Todo tiene coherencia, dice la Nueva Versión Internacional, de tal manera que todas las cosas van a formar un todo coherente en Él. Por Él, todas las cosas forman un todo coherente. Esto es muy, muy importante. Entonces, el reino de Dios es el orden que Dios establece en toda la creación, sea visible, sea invisible. Eso es el reino de Dios. La manifestación del gobierno, de la autoridad de Dios por sobre toda la creación. Entonces, vamos a ir explicando a detalle lo más sintéticamente posible, porque de verdad que es un tema bastante amplio, lo que es el reino de Dios. El reino de Dios va a recibir diferentes nombres, ¿sí? En la Escritura vamos a ver que se nos da, algunos son nombres específicos, otros se nos dan a entender. Y, por ejemplo, lo que es el reino de los cielos. Jesús habla mucho, y el libro, específicamente el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, es el que más va a utilizar el término reino de los cielos. Esto es bien interesante, porque Mateo va a usar esta frase: el reino de los cielos es semejante, y el reino de los cielos es semejante, y el reino de los cielos es semejante, y más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6, pero siempre habla del reino de los cielos, el reino de los cielos semejante. Esto es muy, muy, muy especial, porque hay una referencia implícita al gobierno, a la administración de Dios. Solamente como un detalle, en el libro de Mateo, que se habla del reino de los cielos, aunque estamos hablando de un diseño gubernamental de Dios como tal, la manifestación del reino de Dios, es muy claro también que Mateo va a utilizar este término refiriéndose en gran manera a la iglesia. Esto es algo sumamente importante, porque la iglesia es ese diseño gubernamental, como dice Efesios, es el cuerpo de Cristo, en quien todas las cosas están sujetas a sus pies, y que puso todas las cosas, dice, bajo los pies de la iglesia, porque son los pies de Cristo. Es bien importante que entendamos que si la iglesia tiene a sus pies
las fuerzas de las tinieblas, no es por nosotros. No debemos nosotros de ufanarnos, no debemos, dice la Escritura, de hablar insensatamente con ignorancia, blasfemando de las potestades superiores, porque si no es que no entendemos el diseño de autoridad correcto. Amén. Y después voy a hablar de eso cuando hablemos de las autoridades delegadas. Pero bástenos saber en este momento que nosotros como iglesia debemos de funcionar en ese diseño gubernamental y entender por qué tenemos autoridad, de dónde proviene nuestra autoridad y saber qué es el reino y cómo operamos en el reino. Entonces la iglesia también opera dentro del reino porque el reino es para hoy. El reino es aquí y ahora. El reino no es una cuestión futura. El reino no es cuando tú vayas al cielo. Eso es parte, ya digamos, la plenitud de todas las cosas. Sin embargo, el reino comenzó a manifestarse en tu vida desde el momento en el cual tú rendiste tu corazón, tu espíritu, alma y cuerpo, todo tu ser al señorío de Jesucristo, al reinado de Cristo, y creíste en tu corazón, confesándole con tu boca que Él es el Señor de tu vida, que Él es el Señor de tu corazón. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Kyrios. Esa palabra Kyrios en griego significa el rey, el dueño absoluto, el amo, el que gobierna por encima de todas las cosas tu vida. Amén. En ese momento Pablo está utilizando un término que para los creyentes de esa época es muy claro, porque tienen ellos un gobierno secular que es un emperador. Entonces es una autoridad absoluta, ¿sí? Es decir, que no hay mayor poder que recaía en el rey, en el emperador, y que por él gobernaba, o sea, por él se hacían todas las cosas. Todo lo que había en el Imperio Romano le pertenecía al emperador. Entonces, aún la vida, aún la familia, él podía disponer a capricho propio, a voluntad propia, de todas las cosas que estaban dentro de su jurisdicción, es decir, dentro de su reino. Por lo tanto, cuando hablaba Pablo acerca de confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, hablaba de ese principio de gobierno monárquico donde había un mandamás, había alguien que representaba en sí mismo la autoridad, en sí mismo cargaba el poder, ¿sí? Todo dominio, todo señorío. Por lo tanto, Pablo habla y dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Rey máximo, absoluto, que es la única autoridad en tu vida, no es solamente una cuestión emotiva de que Cristo está en tu corazón, sino que Él gobierna, que Él entró y se entronizó en tu corazón como el único dueño, amo y señor de tu vida. También es conocido como el reino de luz. Colosenses también nos va a hablar acerca de que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, si nos pasó de las tinieblas, nos pasa a la luz admirable, dice otra escritura. Pero entonces Colosenses va a decir que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, es decir, al reino de Jesucristo, al reino de Dios. A Él sea toda la gloria, todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, el reino es el gobierno, la administración de Dios por sobre toda su creación, sea visible o sea invisible, sea espiritual o sea natural, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, entonces, es la administración. Dios administra. Gobernar es administrar.
Porque dentro del gobierno está la provisión, dentro del gobierno está la producción, dentro del gobierno está la riqueza, está la protección, dentro del gobierno está todo lo que se necesita, todos los recursos, toda la manera de poderlos usar, de poderlos multiplicar a favor de los gobernados. Entonces el reino de Dios es la administración, ¿sí?, de Dios y todos los recursos de su creación, por su poder. Ahora es muy hermoso porque aquí solamente en esto podríamos quedarnos hablando de que Dios administra con justicia, administra con paz, administra con amor, administra con libertad, administra con fidelidad, etcétera, con bondad, etcétera, etcétera. Amén. Gloria al Señor. Colosenses 1:13 dice: y nos libertó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Estoy leyendo otra versión, la versión Peshita, pero dice que nos libertó de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, esto es sumamente importante, porque si Dios gobierna bien y gobierna con justicia. Ahora, el reino de Dios para nosotros también, según la Escritura, va a ser la manifestación del Hijo del Dios viviente como Rey y Señor, así como lo comencé diciendo, de todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Es la manifestación del Hijo del Dios viviente como Rey y Señor de todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses, ven conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, tanto los que están en los cielos y en la tierra, como los que están debajo de la tierra. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En el hebreo es que Yeshua HaMashiach, o sea que Yeshua es el Mesías, que es el Hijo del Dios viviente, ese verbo que fue hecho carne, esa promesa o ese varón que fue manifestado, es el Hijo de Dios, manifestado como hombre, pero como el Mesías redentor de Israel y de toda la humanidad, que hemos creído que realmente Él es el Hijo del Dios viviente y que Él es el Mesías, o en griego, el Cristo. Amén. Entonces, el reino de Dios es la manifestación del Hijo del Dios viviente como Rey y Señor. Esto es una verdad que debe ser contundente en tu vida. Si tú le aceptaste en tu corazón, entonces Él tiene que ser revelado como el Hijo del Dios viviente en tu vida. Él tiene que tener ese lugar. No es un invitado en tu casa, no es un invitado en tu corazón, no es un recuerdo. No, es el Hijo del Dios viviente gobernando, manifestado en tu vida como el que gobierna, como el Señor, como el que domina, como el amo, dueño y Señor de todo tu ser. Esta es la verdad de fe que predicamos. Amén. Que Él es el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, si esta verdad no es la que realmente conocemos como el reino, entonces algo está mal. No estamos hablando necesariamente del reino de Dios. Ahora bien, principios que hablan acerca del reino de Dios. Nada puede estar por encima o afuera del gobierno del Dios Altísimo. Amén. Nada puede estar por encima. Por eso, tanto el libro de los Salmos como el libro de Hebreos va a hablar y dice: siéntate a mí, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que todos tus enemigos estén por estrado de tus pies. Y 1 Corintios capítulo 15 dice que todas las cosas deben estar sujetas a Cristo. Él es la manifestación visible, palpable, tangible del reino de Dios. Por eso la predicación de Juan el Bautista
era arrepentíos, volveos a Dios, es decir, dense media vuelta, cambien su manera de pensar, para que puedan cambiar su manera de ser y vengan porque el reino de Dios se ha acercado. Y él empieza a hablar no de otra cosa, sino de la revelación de Cristo. Aleluya. Cristo revelado como el Hijo del Dios viviente que entroniza, o perdón dicho, que encarna en él mismo, en su naturaleza, en su diseño, porque él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, amén, en su mismo, su propio ser, su propia manifestación, él es el reino de Dios. Por eso cuando Jesús habla y él empieza a predicar, él va a decir también arrepiéntanse porque el reino está entre vosotros. Y Jesús les dijo a sus discípulos, el reino no vendrá con anunciamiento, no vendrá, ¿verdad?, con luces, con fanfarrias, no, el reino de Dios, dice la Escritura, que Jesús decía, el reino de Dios está entre vosotros, es para los entendidos, es para aquellos que sabían quién era Él era el Hijo del Dios viviente y Él era la manifestación visible, palpable del reino de Dios. Amén. Entonces, nada puede estar por encima del gobierno del Altísimo. ¿Por qué? Porque Cristo vino para que todas las cosas volvieran a estar sujetas después de los atentados que el reino había sufrido, que la autoridad de Dios había tenido porque se habían rebelado. Hay varias rebeliones en la Escritura. Esto es bien interesante. Hay diferentes rebeliones, tanto angélicas como la rebelión misma del hombre en contra del reino de Dios. Entonces, nada puede estar por encima o fuera del gobierno del Altísimo. El reino de Dios es eterno, el reino de Dios se basa legalmente en justicia y juicio. Toda la creación fue diseñada por y para el reino de Dios. Toda la creación fue diseñada por y para el reino de Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es sumamente interesante, porque ya es la manifestación práctica, visible, tangible, palpable de la sobrenaturalidad del gobierno de Dios manifestado en este ámbito natural, cuando todas las cosas se alinean y se sujetan al reino del Dios Altísimo. Al nombre de Jesucristo sea toda la gloria. Entonces, el reino de Dios tiene todas estas características, o mejor dicho, implica todo esto que estamos hablando. Amén. Pero también el reino de Dios nos va a enseñar otras cualidades, otros principios, otras verdades, como por ejemplo, el reino de Dios va a ser la manifestación del poder, autoridad de Jesucristo, es decir, del que está sentado en el trono, en la revelación de Jesucristo. Esto es bien importante porque aquí vamos a aprender algo que se conoce como la unción delegada o la autoridad delegada. Eso significa que es la representatividad de la autoridad de Dios en una tercera persona, en otra persona. Y esa persona que es por excelencia el mayor representante, podríamos decir el único, pero a través de él nosotros también lo representamos, pero es por él, ¿sí? Es Jesucristo. Él es la encarnación del reino de Dios, Él es la manifestación del poder dominio, porque dice la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre y que le plació al Padre darle todo poder y dominio al Hijo. Jesucristo cuando resucita y va a encomendar a los discípulos a que continúen con la labor que Él ha comenzado, Él les va a decir, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero antes de eso, Jesús expresa estas palabras en el libro de Mateo capítulo 28. Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, porque ahora ya no soy solamente el hijo de José, el carpintero, ahora soy el Hijo del Dios viviente resucitado. Ahora ya he sido investido de todo poder, todo dominio, porque vencí al pecado, porque cumplí con la ley, porque cumplí con la justicia de Dios y porque
yo vencí a la muerte, vencí a los principados, a las potestades, venció al Hades, tomó las llaves y ahora Él gobierna por encima de todas las cosas. Al nombre de Él sea toda la gloria, porque solamente en Él está concentrado todo poder, dominio y autoridad, que es sobre todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El mismo libro de Apocalipsis nos va a enseñar, capítulo 4, cómo es la adoración, y en el capítulo 5 nos va a hablar de cómo Él tiene la única autoridad para desatar y para leer y para tomar el rollo, que nadie ni en el cielo ni en la tierra podían ni siquiera mirarlo. Él es el único que tiene autoridad. Amén. Entonces, el reino es la manifestación de todo poder, dominio y autoridad del que está sentado en el trono, es decir, del Padre, pero manifestado a través de Jesucristo. Y en el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo dice que Jesucristo va a dominar todas las cosas para después volverlas a someter al Padre. Y entonces el reino sea completado y todo dominio, poder y autoridad vuelva a ser sujeto como en un principio a el Padre. Amén. Y esto es algo portentoso, esto es algo sumamente poderoso. ¿Sí? Porque todas las cosas tienen que estar sujetas a aquel que está sentado en el trono. Ven conmigo a primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Dice: cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son del Cristo en su venida, y entonces será el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya abolido todo principado, toda autoridad y todas las potestades, porque Él reinará hasta que Él ponga a sus enemigos bajo sus pies. ¿Sí? Y el último enemigo que será reducido a nada es la muerte. Esto es poderoso. Será reducido a nada. No habrá más muerte, no habrá más llanto, ni más dolor. Aleluya. Qué preciosa es la palabra de nuestro Dios, porque dice la Escritura en verso 27, porque sujetó todas las cosas bajo sus pies, y cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, evidentemente está exceptuando a aquel que todo lo ha sujetado a Él. Y cuando todo le haya sido puesto en sujeción, entonces el Hijo mismo se pondrá en sujeción a aquel que sujetó a Él todas las cosas, esto es al Padre, para que Dios sea todo en todo. Aleluya, la plenitud, el 100% del reino. Ahora solamente tenemos primicias, solamente tenemos avances, pero sí podemos operar en el reino, sí podemos ver el reino de Dios y su justicia, sí podemos testificar acerca del poder del Dios Todopoderoso, de su gobierno y de su autoridad. Jesús decía: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aleluya. El reino de Dios no consiste en palabras, mis amados. No, no es solamente hablar, no es solamente decir que Dios es poderoso. No, es, dice Pablo, consiste en poder. El reino consiste en poder. Y poder en el término griego que se escribe en el Nuevo Testamento es dunamis. Aleluya. Eso significa que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que manifestar el dunamis de Dios. Ya no podemos estar pasivos. Ya no podemos estar indiferentes, apáticos. No, no. El dunamis de Dios es activo, es movimiento divino, es dinámico. Por eso dunamis, de ahí se deriva la palabra dinamita, se deriva la palabra dinámica, que implica una fuerza de movimiento. Amén. El Espíritu Santo no está quieto, el Espíritu Santo nos está inquietando, nos está moviendo, está sacudiendo las aguas para que las cosas empiecen a suceder, pero tú necesitas levantarte, tú necesitas, hermano, creer y saber que el diseño que Dios nos ha dado como iglesia es el poder de Dios, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es palabras, porque hoy más que nunca, amado, estamos en vísperas de salir de esta cuarentena.
No sé cuánto tiempo, pero son vísperas. ¿Por qué digo que son vísperas? Pues porque ya llevamos, ahora sí que llevamos más de salida que al principio. Ya nos falta menos. Pero ahora nos vamos a enfrentar a una situación totalmente diferente. Por eso la iglesia tiene que salir renovada. Tenemos que salir llenos del poder del Espíritu Santo. No podemos salir en el mismo nivel de fe, en el mismo nivel de autoridad. No podemos salir derrotados. Alguien puede decir, pastor, pero pues después de toda la crisis y todo lo que... ¿Usted cómo quiere que salgamos mejor? Pues porque es precisamente en medio de estas circunstancias donde el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Aleluya. Es el circunstancia, es el ambiente propicio para que los milagros operen. No creas que la iglesia al principio, los primeros creyentes, la tenían más fácil que nosotros. Eran situaciones diferentes, no podemos compararlas. Es injusto compararlas. Sin embargo, al nivel de ellos también eran circunstancias adversas y trastornaron a un imperio, hermano. Lograron que un imperio poderoso, un imperio, hermano, que dominó al mundo de una manera impresionante, tenía una fuerza militar, una fuerza política, una fuerza cultural muy fuerte. ¿Y qué pasó? Que Dios cumplió lo que le da al profeta Daniel, que saldría una roca del monte del Señor y que rompería de los pies, rompería ese gobierno mundial en las diferentes etapas, esa cultura que proviene de la cultura madre babilónica, y no me quiero meter aquí tanto, después quizá lo trabajemos porque está muy ad hoc al tiempo que estamos viviendo y tenemos que recordar muchas cuestiones de la escritura, tenemos que tenerlas presentes, claras, manejarlas muy bien, pero vemos cómo Dios levantó a la iglesia en ese diseño gubernamental, entendiendo que respetando la autoridad, siendo obedientes a Dios primeramente, poniendo a Dios por encima, pero también caminando en la autoridad correcta. Jesucristo mismo lo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, entendiendo ese diseño de la autoridad de la iglesia, su ámbito de operación, la iglesia trastornó al mundo, así les llamaban, estos son los que trastornan al mundo. Y el imperio romano se rindió y por eso tuvo que venir alguien a decir, mejor nos hacemos cristianos, porque nosotros conocemos, tú y yo conocemos ese dicho que habla o que versa así, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Y se levantó el Sacro Imperio Romano. Todo se cristianizó debido a que no pudieron terminar con los que creían en Cristo, con los seguidores de Jesús, con aquellos que habían recibido al Señor como el Rey de su vida y realmente lo testificaron en los diferentes momentos que hubo, ¿sí? En los primeros siglos, los primeros 3 siglos, como testificaron de una manera y de otra. A algunos les tocó la persecución, a otros les tocó el martirio, a otros tuvieron gracia para huir, para poder dispersarse y poder alcanzar los territorios conocidos y expander el evangelio. Amén. Entonces, no consiste en palabras. Y aquí es donde podemos continuar con lo que sigue, que está por encima de todo reino y gobierno, amado. ¿Sí? Debemos de respetar las autoridades y más adelante trabajamos esos temas de las autoridades delegadas. Cómo debemos honrar a las autoridades delegadas, cómo debemos de respetar a nuestras autoridades. El mismo apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 13 que debíamos de respetar y someternos a las autoridades, porque son puestas por Dios. Amén. Y que cualquiera que se rebela contra una autoridad delegada se rebela contra Dios. Sin embargo, la misma Escritura nos enseña los principios de el orden o de la autoridad. ¿Cómo es la autoridad? ¿Cuáles son las características de la autoridad? ¿Y cómo es que podemos nosotros caminar en autoridad? ¿Cuáles son las excepciones de las autoridades delegadas cuando hacen algo incorrecto? ¿Y cómo entender para orar por una autoridad delegada? ¿Cómo yo puedo orar por mi pastor si yo necesito que Dios le hable en una cuestión de autoridad? ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar, hay una cuestión de respeto y de honra. Los pastores no somos infalibles. ¿Cómo orar por nuestros padres?
que son nuestras autoridades delegadas. También tienen errores, pero nosotros, por mucha confianza que tengamos, nunca debemos de perder de lado el respeto que merecen las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. No debemos de menospreciar a las autoridades, porque si menospreciamos a una autoridad delegada, estamos menospreciando a Dios mismo, porque por Dios han sido puestas todas las autoridades delegadas. Entonces nuestros padres, ¿cómo orar por nuestros padres? ¿Cómo poder orar por una autoridad delegada, el pastor? ¿Cómo hacerle con mi jefe? ¿Cómo hacerle con nuestras autoridades gubernamentales? ¿Sí? Nosotros no caminamos en anarquía. La anarquía es un diseño anti Dios, es un diseño del espíritu del anticristo, ¿sí? Porque es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros tenemos que respetar, tenemos que sujetarnos, pero también debemos entender cómo opera la autoridad de Dios por encima de todo gobierno, por encima de todo reino. El libro de Daniel capítulo 4, el rey Nabucodonosor, otro gran y poderoso hombre de la tierra, que dominó también toda la tierra en su momento, él tuvo que ser humillado. Él tuvo que encontrarse y tener un encuentro con la autoridad de Dios cuando él se exalta, cuando él se ensoberbece. Y él le fue advertido un tiempo antes, un año antes, le fue advertido que vendría algo fuerte sobre él, vendría un juicio para que él reconociera que él gobernaba por la mano de Dios. Cuidado cuando un gobernante cree que por sí mismo él puede hacer las cosas y que a Dios no lo necesita, y cree que él, por tener el poder y la autoridad en ese momento, se siente casi Dios y cree que puede hacer todas las cosas. Por eso es importante que oremos por todas nuestras autoridades. Son seres humanos como nosotros, solamente que con una mayor responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande y nosotros tenemos que pedirle al Señor que los dirija, que les oriente, que ponga temor en sus corazones, y por lo que dice Daniel capítulo 4, también Dios les puede hablar. No importa que no le conozcan. Finalmente es Dios el que se revela a quien Él quiere. Aleluya. Entonces, Dios, el reino de Dios está por encima de todo reino, por encima de todo gobierno. Aleluya. Entonces debemos orar con esa convicción, con esa confianza. El reino de Dios gobierna. Ahora, cuando digo por encima de todo reino, quizá alguien pudiera tacharme de exagerado, pero no. En el diseño creacional y en el estudio de la biología, vamos a encontrar que hay diferentes reinos. ¿Sí? Está el reino animal, está el reino fungi, está el reino monera, que son los reinos o los ámbitos de los microorganismos, buenos y malos, bacterias, virus, hongos, células muy pequeñas, muy rudimentarias, seres tanto unicelulares como pluricelulares que van a caminar o van a existir, mejor dicho, en un ámbito, ¿sí? Bajo un orden. Y la biología los llama reinos. El reino animal, ¿sí? Entonces, debo de entender algo. Yo debo de saber que el reino de Dios está por encima de todos los reinos de la tierra y todos los reinos que existan, todos los ámbitos. Y alguien dijera, ay pastor, ¿y eso qué exageración? No, porque cuando tú vas a ministrar y tú vas a orar, vas a interceder, uno de los principios de la intercesión es que debemos de ser muy precisos. Yo sé que dependemos del Espíritu Santo, por supuesto que sí, pero el apóstol Pablo nos habla de que nuestra oración va a ser en el Espíritu, es decir, viene una revelación por medio del Espíritu, viene una guianza, yo puedo orar en el Espíritu para tener una mayor influencia, para ejercer un mayor poder, porque dice la Escritura, el apóstol explica que cuando yo hablo en lenguas no soy yo, sino es Dios el que ora a través de mí, es el Espíritu Santo, por lo tanto sus palabras son más poderosas que las mías, su lenguaje es un lenguaje más poderoso, por lo tanto la dimensión de su lenguaje abarca algo más
extenso y algo más contundente que mis palabras. Pero también el apóstol Pablo dice que debemos orar con el entendimiento. Y en la intercesión habrá momentos que debemos orar en el Espíritu, porque es Dios mismo intercediendo a través de nosotros por motivos que nosotros no entendemos. Simplemente, ahora que estamos en estas circunstancias, y que unos dicen que es el fin del mundo, otros dicen que es el juicio, otros dicen que esto es algo así a la casualidad, ¿cómo orar? Cuando nosotros nos encontramos así, debemos de pedir la guianza del Espíritu, y lo mejor es orar en lenguas, porque no estoy orando yo conforme lo que yo creo, conforme lo que yo pienso, conforme lo que a mí se me ocurre, contra mis temores, prejuicios o con lo que yo quiero, sino es el Espíritu Santo el que ora, y mi entendimiento queda, ahora sí que sin entender, vaya la redundancia, pero Dios establece la oración correcta, porque es el Espíritu el que intercede por mí directamente o por la circunstancia. Yo se los comento, por si tú algún día tienes que orar por algo y no sabes cómo orar, lo mejor es que ores en lenguas, ¿sí? Y que ores en lenguas y ores en lenguas, y yo sé que tu mente te va a decir, ¿pero qué estamos pidiendo? No, estoy dejando que el Espíritu Santo que me habita hable al Padre lo correcto respecto a lo que le estoy planteando. Ese es un principio de intercesión. Es un principio de oración e inclusive un principio de comunión personal. El que habla lenguas a sí mismo se edifica, aunque su entendimiento queda sin saber las cosas, pero por el Espíritu Santo habla misterios. Amén. Entonces sí es muy importante que atendamos esto. Pero en la intercesión habrá momentos que yo tengo que ser muy específico. Entonces Jesús sí enseña, y cuando venían los enfermos, él sabía. Venía un ciego y le preguntaba, oye, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Venía un leproso, ¿qué quieres que te haga? Señor, si quieres que sea limpio, ok. Y el mismo Señor Jesús enseña y dice que cuando vayas al Padre, habla y exprésale tu petición, aunque Él ya sabe lo que le vas a pedir, es necesario que lo digas, porque ese es un acto de fe. Estoy siendo específico. No es de que, ay Señor, pues ahí si quieres, échame la mano. Eso da una, digamos, es un poco vago. ¿Por qué? Porque deja así como que, pues échame la mano. ¿En qué? Pues quién sabe, ¿no? O sea, ahí chicle y pega. No, debo ser específico. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando intercedemos específicamente, por ejemplo, para liberar a una persona, debemos conocer específicamente el demonio, el problema, una administración del alma, amén, una confesión de pecado, de iniquidad, cuando hay un pecado oculto, cuando hay una línea de iniquidad, una puerta abierta, tengo que saber cuál es, y tengo que nombrarla con nombre y apellido, porque Jesús está por encima, el nombre de Jesús está por encima de todo lo que se nombra, lo que recibe nombre. Entonces sí tengo que exponerlo a la luz, ¿sí? Es muy importante. Entonces sí es necesario conocer que está por encima del reino animal, está por encima del reino natural, del reino vegetal, del reino monera, fungi. Es muy interesante, pero es muy necesario saberlo. ¿Por qué? Porque puedo orar, entonces sí puedo orar, hermanos. Sí podemos orar con la guianza del Espíritu Santo en contra de una enfermedad específica, en contra de una manifestación específica en lo natural. Aleluya. El reino de Dios es un reino de luz, es un reino de verdad y es un reino de justicia. Aleluya. Es un reino de luz, de verdad y de justicia. Todas las cosas son expuestas ante Él. Al nombre de Cristo es la gloria. Amén. Ahora bien, tenemos que hablar de las características del reino de Dios. Y las características del reino de Dios son 4. Muy sencillo, te las vas a aprender rápido. El reino de Dios es eterno. Significa que no tiene principio, no tiene fin. Ha existido en Dios mismo desde que Dios es Dios. Eso significa desde siempre. Dios es Dios desde siempre. Es universal, lo cual también me habla de ese ámbito general sobre toda la creación. Está por encima de toda la creación. Gobierna toda la creación, visible e invisible. No hay otro. Es universal, es único.
Amén. Es único, es providencial, porque opera para bien de todos. Dios hace salir el sol a buenos y malos, hace descender lluvia sobre justos e injustos. Por eso el reino de Dios es providencial. Dios ayuda al hombre, ama al ser humano, aborrece su pecado, pero Él ama al ser humano, ¿sí? Dios no busca el mal de la gente, Dios busca su bien. Su amor es ese atributo que le permite a Él buscar el máximo bien de su creación. Esto es algo maravilloso. Nuestro Dios es amor. Él no busca hacerle daño al hombre. El hombre se ha hecho daño por no buscar a Dios, por no tener en cuenta a Dios. Por cuanto no le reconocieron y le dieron gloria, entonces cayeron en una necedad. Dice el necio en su corazón, no existe Dios. El reino de Dios es inconmovible. Amado, tu confianza debe de permanecer. No pueden las circunstancias mover tu fe. Tu Dios es un Dios que está por encima de todo y que su reino no tiene fin y que su reino no puede ser removido. Nada, nadie, nunca jamás lo podrá remover o lo podrá quitar o lo podrá anular. Nada ni nadie lo podrá remover, lo podrá quitar y mucho menos lo podrá anular. Esto es portentoso, amados, porque el reino de Dios está por encima de todas las cosas. Al nombre de Jesucristo sea toda la gloria, todo el honor y todo el poder para siempre. Aleluya.